Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Yahushua veremos el tema, la primera bestia y su imagen. ¿Cuál será la imagen de la bestia? Vamos a descubrirlo en esta enseñanza. Les doy un adelanto de capturas de pantalla. Todo eso lo vamos a ver en la tarde. Pero por ahora comencemos leyendo el siguiente texto. Revelaciones 13:1 nos dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia que sube del mar es el nuevo orden mundial, cuyo líder, según el libro de Daniel, será un homosexual. El texto nos dice, Daniel 11:37, del Elohim de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a poderoso alguno, porque sobre todo se engrandecerá. La frase del amor de las mujeres no hará caso. Esa frase de forma literal significa que sin duda el antimachía será un homosexual. Pero en la parte Areuhim hay mucha más enseñanza por extraer. La frase amor de las mujeres en hebreo es Hamidat Nashin, que también puede traducirse como el deseo de las mujeres, lo cual significa que el antimachía no tendrá expectativa alguna con respecto a Yahshua, puesto que el deseo de una mujer es su esposo. Bereshit 3:16. Por ende, el deseo de toda la humanidad debe ser hacia Yahshua el esposo. Toda la humanidad debe buscar al deseado de todas las naciones, Yahshua. Eso se encuentra en Ageo 2:7. Pero el antimachía va a rechazar completamente a Yahshua, lo que significa que vendría a través del linaje judío, puesto que los judíos odian a Yahshua y desde niño les enseñan a rechazarlo y a declararlo como falso profeta. Bereshit 3:16 nos dice: a la mujer humanidad dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, fin de los tiempos. Con dolor darás a luz los hijos, los elegidos, y tu deseo será para tu marido. Y él, Yahshua, tendrá autoridad sobre ti. La interpretación literal de este pasaje, todos lo conocen. La mujer tiene dificultades y dolores en su parto, pero en la parte Areuhim se refiere a la humanidad. La humanidad tendrá que pasar por la gran tribulación, dolores de parto, para que pueda dar a luz a los elegidos. Y la humanidad tiene deseos hacia el Mashiach, aunque no lo quieran aceptar. Todo ser humano que nace tiene deseos hacia Yahshua, pero el antimachía no lo tiene, lo cual significa que no será un humano normal. Luego dice el verso de Daniel 11:38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, y con piedras preciosas, y con cosas de gran precio. Los judíos están esperando a su Mesías, por ende, el antimachía será bien recibido por los judíos. Posiblemente el antimachía venga de la tribu de Dan, puesto que Bereshit 49 dice: Dan será serpiente junto al camino. Es decir, el antimachía va a estar informado del camino, la senda nazarena, pero actuará como serpiente. Y esa es la ideología de los judíos. Ellos están informados de la senda nazarena, lo estudian, pero rechazan totalmente a Yahshua. Se comportan como serpientes y por ende, el antimachía es muy probable que sea judío y descendiente de la tribu de Dan. Y eso más adelante lo vamos a ver, pero antes sigamos examinando el texto. Daniel 11:37 nos dice:
del Elohim de sus padres no hará caso. Es decir, el antimashiach va a venir del linaje del pacto, puesto que el Elohim de nuestros padres es el Elohim de las 12 tribus de Yasharel. Por ende, el antimashiach va a surgir de una de las tribus de Yasharel, y como la tribu de Dan se asocia con una serpiente junto al camino, entonces es evidente que el antimashiach pertenece a la tribu de Dan. Luego se menciona del antimashiach lo siguiente, verso 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Quién es el Dios de las fortalezas? Es el Dios que exaltan los masones, al cual lo llaman el gran arquitecto del universo. Es Lucifer, amigos, y según la masonería, a Lucifer lo veneran conscientemente, una vez que alcanzan el grado 32 y 33. Es decir, el antimashiach no solo vendría de la tribu de Dan, sino que sería un masón de grado 33. Y todos saben que los judíos están involucrados con la masonería, y de hecho, el fundador del sionismo judío, Theodor Herzl, pertenece a la masonería. Por ende, el camino está pavimentado para que el antimashiach surja del linaje judío y además sea descendiente de Dan. Bereshit 49:17 nos dice: será Dan serpiente junto al camino los nazarenos, víbora junto a la senda, enseñanza auténtica, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete proclamador. Este verso es tremendamente revelador. Jacob profetiza diciendo: será Dan serpiente junto al camino. Y todos ustedes saben que los nazarenos eran conocidos como los del camino. Es decir, Judas Iscariote muy probablemente haya sido de la tribu de Dan, puesto que Judas lo traicionó a Yahshua y lo entregó a la muerte, haciéndolo caer al jinete hacia atrás. Y noten muy bien la frase: será Dan serpiente junto al camino. La palabra junto indica cercanía, y Judas era uno de los 12 discípulos que más cerca estaba de Yahshua, puesto que Judas llevaba la bolsa. Este verso de la serpiente junto al camino tiene una aplicación también dentro de la asamblea. El proclamador es el jinete que va al frente de la batalla, pero alguien cercano a él actuará como serpiente junto al camino. Es decir, dentro de la asamblea siempre hay Judas Iscariotes que están como víboras junto a la senda. La senda representa la auténtica doctrina, es decir, siempre hay infiltrados que quieren meter veneno para contaminar a las ovejas. Tienen que estar alertas de estas serpientes que están dentro de la asamblea. Regresemos al antimashiach. Bereshit 49 profetiza diciendo: será Dan serpiente junto al camino. Es decir, hay altas posibilidades que el antimashiach sea de la tribu de Dan e incluso podría tener genes de Nimrod, puesto que ahora la ingeniería genética está muy avanzada. Colocan el embrión en el vientre de una mujer judía, descendiente de Dan, y como el embrión fue gestado en el vientre de una judía, entonces los judíos lo aceptarían como uno de ellos. Esto que estamos hablando, mujer danita que gesta un rebelde en su vientre, no es una conjetura. Esto se encuentra plasmado en la Torá. Waikra 24 del 10 al 11 nos dice:
En aquel tiempo el hijo de una mujer Yasharelim, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Yasharel, y el hijo de la Yasharelim y un hombre de Yasharel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer Yasharelim blasfemó el nombre de Yahweh y maldijo. Entonces lo llevaron a Moshe, y su madre se llamaba Shelomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Esta historia interesante confirma lo que mencionamos anteriormente. El antimashía es un blasfemo según el libro de Daniel, puesto que el cuerno pequeño abrió su boca en blasfemias contra Yahweh. Y curiosamente en la Torá se menciona a un blasfemo, cuya madre era de la tribu de Dan. Es decir, todo parece indicar que el antimashía efectivamente tendrá una madre que sea de la tribu de Dan, y su padre será egipcio, es decir, será Lucifer, puesto que Egipto en las escrituras se asocia con el dragón. Fíjense lo que dice el siguiente verso. Y Jezquel 29:3 nos dice: habla y di, así ha dicho Yahweh Adoní, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿Se dan cuenta? Egipto está asociado al dragón, y tener padre egipcio, en sentido arreujim, es sinónimo de decir que tu padre es Lucifer, el dragón de revelaciones. Por tanto, el antimashía tendrá una madre que pertenece a la tribu de Dan, y su padre es directamente Lucifer, lo cual significa que este inicuo vendrá de forma sobrenatural. Lucifer ha puesto su semilla en el vientre de una mujer descendiente de Dan. Esa acción Shaulo lo llama el misterio de la iniquidad. Leamos el texto. Segunda de Tesalonicenses 2 del 7 al 9 nos dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Adón matará con el reuj de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Ashatán, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cuando Shaulo menciona el misterio de la iniquidad, hace referencia a una concepción fuera de lo común, similar a como ocurrió con Yahshua. Ashatán va a querer imitar la concepción de Yahshua y va a poner su esperma en el vientre de una mujer que según la Torá será de la tribu de Dan. Sigamos examinando el texto de Guayicra 24. El texto menciona la madre del blasfemo o inicuo, que se llamaba Shelomit. Shelomit significa pacífica, y este nombre es una versión femenina del nombre Salomón. Por ende, el antimashía vendría bajo el estandarte de la paz, una falsa paz, que es el primer sello de revelaciones. Otro dato interesante es el siguiente. El nombre de la mujer danita, Shelomit, está conectado con los masones, ya que los masones usan la imagen de Salomón en sus cultos ocultistas. Por ende, el antimashía será un masón de grado 33. También el texto de Guayicra 24 menciona que Shelomit era hija de Dibri, y Dibri significa mi palabra, es decir, el antimashía querrá suplantar a Yahshua, quien es la palabra de Yahweh. Sigamos haciendo más conexiones. El libro de Daniel 11:38 menciona que el antimashía honrará al Dios de las fortalezas. El término fortaleza viene del hebreo maos,
y la letra men se usa como preposición que significa de. Por ende, el término Maoz significaría de Oz. Esto se refiere al mago de Oz, que es una representación de Lucifer, el querubín caído que engañó al mundo entero, con una serie de trucos y falsos milagros. En la película El Mago de Oz hay simbología satánica acerca del control de la sociedad a través del dinero, y esa metodología usará el antimachía, que será un mago de Oz, puesto que Revelaciones menciona diciendo: nadie podía comprar ni vender sino aquel que tenía la marca de la bestia. ¿Se dan cuenta? Con las películas han venido programando a la gente. El antimachía será un genio en las finanzas. Y Jezquiel 28 del 4 al 5 nos dice: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. La sabiduría que se menciona aquí se refiere al cabalismo que estudian los judíos, es decir, el antimachía será el cabalista más grande de la historia. Luego se menciona las riquezas de oro y plata en abundancia. Y curiosamente los judíos poseen la mayor riqueza del mundo. Por ejemplo, la familia Rothschild, que es judía, tiene tanto dinero que financiaron las 2 guerras mundiales y fundaron el Estado de Israel con dinero Rothschild. Si quieres saber el origen del Estado de Israel, aquí te dejo la miniatura del video, donde demostramos el origen oscuro del Estado de Israel. Entonces, el antimachía está asociado a 2 atributos principales: sabiduría y riquezas. La sabiduría tiene que ver con la cábala y las riquezas tiene que ver con dinero Rothschild. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense lo que dice el lema de la familia Rothschild. Nos ubicamos en el año 1790. Donde Mayer Rothschild afirma lo siguiente: permítanme emitir y controlar el dinero de una nación y no tendré por qué preocuparme de quién emita las leyes. Esa frase no se quedó en palabras, ya que los Rothschild desde 1790 se apoderaron de todos los bancos del mundo, y actualmente todo el dinero del mundo es emitido por los Rothschild. Tú podrías decir: mi país emite su propia papel moneda. Claro que emite su propia moneda, pero depende del Banco Mundial, que es un banco Rothschild. Por ende, no existe un solo país en el mundo que esté libre de la influencia de los Rothschild, lo cual significa que existe altas posibilidades de que el antimachía sea del linaje Rothschild, puesto que el antimachía será un capo en las finanzas y además será hijo directo de Lucifer. Aquí viene un dato interesante de Lucifer que vamos a utilizarlo por la tarde. Y Jezquiel 28:13 nos dice: en Edén, en el huerto de Elohim estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina 1, topacio 2, jaspe 3, crisólito 4, berilo 5, ónice 6, zafiro 7, carbunclo 8, esmeralda 9.
9 piedras preciosas tenía Lucifer en su vestimenta, similar a la vestidura del Cohen Gadol, que tenía 12 piedras preciosas engastadas en oro. Por ende, el oro no se cuenta como parte de las piedras preciosas, lo cual significa que Lucifer tenía 9 piedras preciosas en su vestimenta. El número 9 representa a la serpiente, puesto que la letra Tet tiene un valor numérico de 9, y la letra Tet está contenida en el título Shatán, y curiosamente el nombre Rothschild tiene una Tet contenida. Y lo más interesante, lo vamos a ver en la tarde, puesto que la letra Tet está contenida en la inteligencia artificial llamada GPT. Y esa inteligencia artificial se usará para crear Terminators. Ese detalle lo veremos por la tarde. Va a estar interesante. Sigamos avanzando. Daniel 8 del 23 al 25 nos dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, sino por Lucifer, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los Kadushim. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, destruirá a los llamados en la gran tribulación, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, Yahshua, pero será quebrantado, aunque no por mano humana, sino por el Reuj de Elohim. En este verso se menciona explícitamente que el antimashia destruirá a los llamados, que son muchísimos. A ellos la bestia los matará por haber rechazado la marca. Los llamados son asesinados por la bestia, porque aunque rechazaron la marca, pero sin embargo fueron rebeldes a Yahweh y Yahshua, razón por la cual Elohim los entrega en manos de la bestia para ser ejecutados. Ahora pasemos a la imagen de la bestia. Revelaciones 13 del 14 al 15 nos dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la exaltase. ¿Qué representa la imagen de la bestia? Para entender esto, vamos a ir a Bereshit, pero antes cabe mencionar lo siguiente. Han sacado interpretaciones bastante simplistas acerca de la imagen de la bestia. Algunos piensan que será una estatua, como la estatua de Nabucodonosor, y que todos en la tierra tendrán que honrarlo. Eso es muy simplista. Por otro lado, los que son más modernos piensan que será un holograma que proyectarán en diversas partes del mundo, y la gente tendrá que rendirle pleitesía, honrando la imagen de la bestia. Sin embargo, si tomamos en cuenta que Yahweh no copia nada, sino que todo lo hace nuevo, esto no significa que no repita las cosas. Claro que no. La Escritura dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo será. Esa frase no significa que Yahweh va a repetir las cosas de forma idéntica al pasado, no. Se va a repetir la historia, pero con detalles completamente nuevos,
Partiendo de esta premisa, podemos discernir que lo que se viene es mucho más avanzado de lo que la gente piensa o imagina, y por ende es mucho más engañoso para la sociedad que está esperando algo simple. Por esta causa muchos caerán en la trampa de la bestia. Entonces, sin más dilaciones, leamos Bereshit 1:26. El texto nos dice: Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el verso complementario a este nos dice, Bereshit 2:7, entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, reuj, y fue el hombre un ser viviente. Estos dos versos son suficientes para lograr comprender la imagen de la bestia. Lo primero que podemos ver es que el cuerpo humano es una imagen que contiene el reuj y el alma, los cuales son invisibles a esta realidad, puesto que solo vemos la carne que nos cubre la parte física. Entonces, si Yahweh hizo del barro una imagen que es el cuerpo humano, y después le infundió aliento para que el hombre hablara, entonces quiere decir que la segunda bestia va a hacer casi lo mismo. Va a fabricar un recipiente, que en este caso será de metal, ya no de barro, puesto que ahora nos encontramos en la época del hierro o tecnología. La primera bestia va a crear un robot humanoide, y la segunda bestia le va a infundir aliento o reuj, es decir, le va a meter un demonio, para que esta imagen comience a matar a todo aquel que no se postre ante ella. Y curiosamente en las noticias están saliendo que robots en masa están por fabricarse. Por ejemplo, esta noticia nos dice: China anunció un plan para producir robots humanoides que podrían remodelar el mundo. Y más abajo dice, China está dispuesta a producir en masa unos robots humanoides que prometen revolucionar el mundo y espera producirlos en masa para el año 2025. Todos saben que China es el país del dragón, por ende, no es de sorprenderse que China esté planificando esto. La imagen de la bestia podría ser miles de robots manipulados por demonios. ¿Dónde dice eso? Revelaciones 9:9 nos dice: las langostas tenían corazas como corazas de hierro. Las corazas de hierro hacen referencia a la carcasa de los robots. Es decir, cuando suene la quinta trompeta, los demonios salen del abismo y van a entrar en estos robots. Y de esta forma el plan de la segunda bestia se materializa. Le mete aliento o reuj a la imagen de la primera bestia, ya que solo los demonios podrían habitar en templos hechos por mano humana. Revelaciones 13:15, según la versión Sefer Davar, nos dice: le fue permitido infundir aliento en la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia pudiera hasta hablar, y se le permitió que matara a todo aquel que no exaltara la imagen de la bestia. Los demonios a lo largo de la historia siempre han buscado la exaltación del hombre. Por eso impulsaban a los hombres fabricar muñecos de palo y de piedra, a los cuales la gente se arrodillaba, pensando que se trataba del Creador, pero en realidad detrás de esas estatuas inmóviles siempre estaban los demonios buscando ser exaltados. Pero en estos tiempos finales, las estatuas ya no serán inmóviles como antes, sino que ahora podrán hablar
e incluso podrán moverse con la ayuda de la robótica. La imagen de la bestia tiene que ver con el cuerpo, porque Yahweh creó al cuerpo humano a su imagen, y luego le infundió aliento o reuj. De la misma forma, la primera bestia va a crear cuerpos artificiales humanoides, y la segunda bestia lo va a infundir aliento o reuj inmundo. Y de esta forma, la imagen de la bestia comenzará a matar a todos aquellos que no tengan la marca de la bestia. ¿Cómo lo sabemos? Porque después que se menciona el aliento en la imagen, inmediatamente después de eso, se menciona lo siguiente: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Revelaciones 13:16. ¿Se dan cuenta? La imagen de la bestia va a matar a todo aquel que no tenga la marca. Y en este punto, los elegidos ya no estarán en las ciudades, pero aquellos que se quedaron tendrán dos destinos. Si tienen la marca, lo dejan tranquilo, pero si no tienen la marca, la imagen de la bestia los toma y los lleva al matadero. Y después vienen los buitres y se encargan del resto. Por eso Yahshua advirtió diciendo, Lucas 17:31, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás a la ciudad. Acordaos de la mujer de Lot. Vamos a continuar con la enseñanza. Esta segunda parte sí va a estar interesante. Guardamos el mejor vino para el final. Ahora nos vamos a meter a fondo en la imagen de la bestia. Por la mañana vimos solo la introducción. Dijimos que la imagen de la bestia podría ser un robot humanoide con un demonio adentro. Eso no es una especulación, y en esta segunda parte lo vamos a demostrar a fondo. Revelaciones 13:15 nos dice: y engaña a todos los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la exaltase. Esta versión dice que la imagen de la bestia hace matar, es decir, la imagen no mata, sino que hace matar. Y basado en eso, algunos han dicho que la imagen de la bestia será un holograma en 3D que ordene matar a todos aquellos que no rindan pleitesía a la bestia a través de su marca. Eso podría ser una posibilidad, puesto que existe la suficiente tecnología para crear hologramas tridimensionales. No obstante, si leemos este pasaje, en otras versiones dice algo completamente distinto. Por ejemplo, la versión Sefer Davar dice: le fue permitido infundir aliento en la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia pudiera hasta hablar, y se le permitió que matara. ¿Se dan cuenta? En esta versión dice más claro. Dice que la imagen de la bestia va a tener la capacidad de matar. Es decir, sería como una especie de Terminator, que asesina a todo aquel que no tenga la marca de la bestia.
Y curiosamente este año 2024 serían creados los primeros Terminators, ya que según la película Terminator, Sarah Connor le dice a Keanu Reeves que la tecnología capaz de crear un Terminator no existe en este momento, y el hombre del futuro responde que lo será dentro de 40 años. La película se ubica en 1984 y si le sumamos 40 años nos lleva al 2024. ¿Qué significa esto? Que este año 2024 va a pasar cosas impactantes. Por eso arrancamos el año turático con 2 eclipses claves. Ashatan sabe que le queda poco tiempo y está acelerando sus planes, y uno de sus planes sería crear Terminators para que sea la imagen de la bestia, ya que la bestia sería el sistema informático avanzado que la película llama Skynet. Skynet es una inteligencia artificial creada por la humanidad para controlar el arsenal militar, pero eventualmente adquiere conciencia propia y decide exterminar a la humanidad. Ese es el drama de la película Terminator, y viendo los avances actuales en inteligencia artificial, esto no parece estar muy lejos de la realidad. La inteligencia artificial cada vez más se va apoderando de todas las áreas de trabajo. En estos momentos la inteligencia artificial para muchos es inofensiva, pero viéndolo desde el punto de vista escritural, la inteligencia artificial va a jugar un papel importante para la creación de la imagen de la bestia, puesto que Revelaciones 13:15 dice, de modo que la imagen de la bestia pudiese hasta hablar, y se le permitió que matara a todo aquel que no exaltara la imagen de la bestia. Con este texto, el panorama se va aclarando más. Yahweh nos va mostrando más detalles acerca de la bestia y su imagen. Y la siguiente conexión es un poco escalofriante. Fíjense en la palabra bestia. Tiene las iniciales IA, que hace referencia a la inteligencia artificial, es decir, la bestia y su imagen tienen muchísimo que ver con la inteligencia artificial. Y lo que llama la atención es que las iniciales IA son exactamente igual a la forma poética del nombre del creador Yah de Yahweh. Es decir, la bestia que usa inteligencia artificial quiere ser honrado como el creador Yahweh. Por eso la imagen de la bestia comienza a matar a todo aquel que no lo honre poniéndose la marca. La matanza es por causa de exaltación u honra, y la exaltación únicamente le pertenece a Yahweh y Yahshua. Fíjense lo que dice el siguiente verso. Taelim 150 del 5 al 6 nos dice: exaltadle con címbalos resonantes, exaltadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, exalte a Yah. Aleluya. Con este pasaje se cierra el libro de los salmos o cantos, es decir, todo el libro de los salmos se resume en 2 palabras: exalten a Yah. Exalten a Yahweh. Ese es el motivo por el cual nosotros tenemos aliento. Pero la bestia, a través de su imagen, no querrá que nadie exalte el nombre de Yah, de Yahweh. Por eso comenzará a matar a todo aquel que no tenga la marca, puesto que ponerse la marca es una forma de exaltar a la bestia. Por eso en Revelaciones 13:18 nos dice:
y le exaltaron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que no se hallen inscritos en el libro de la vida van a aceptar la marca, y con esa acción están honrando a la bestia y están rechazando a Yahweh y Yahshua. Sigamos haciendo más conexiones. Revelaciones 13:15, según la versión Reina Valera 1990, nos dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo aquel que no exalte la imagen de la bestia. Entonces, ya tenemos dos testigos escriturales que mencionan que la imagen de la bestia va a tener la capacidad de matar. El primer testigo es la versión Sefer Davar, donde dice: a la imagen de la bestia se le permitió que matara. Y el segundo testigo es la versión Reina Valera 1990, donde dice: para que la imagen de la bestia pudiera hablar y dar muerte. Por ende, tenemos dos testigos que sustentan que la imagen de la bestia no será un simple holograma, puesto que un holograma no tiene la capacidad de matar, pero un robot hecho con inteligencia artificial sí tiene esa capacidad. Por tanto, Yahweh nos va mostrando más detalles de lo que se viene. Algo terrible va a suceder que la humanidad no se lo espera. Por eso Yahshua dijo: velad en plegaria, para que seáis tomados dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Ben Adán. Sigamos examinando este verso de Revelaciones 13:15. En la Vulgata Latina se menciona lo siguiente: en lugar de aliento se menciona spiritum, es decir, le van a meter un espíritu inmundo en la imagen de la bestia. Y estamos viendo que la imagen de la bestia podría tratarse de un robot con la capacidad de hablar y matar. Por ende, cuando el texto dice: le infundirán aliento o espíritu a la imagen de la bestia, lo que está diciendo es: le meterán un demonio a un robot que opera con inteligencia artificial. Es decir, los demonios controlarían a las máquinas a través de la inteligencia artificial. Por esta causa, la inteligencia artificial es imprescindible que sea perfeccionado con algoritmos. Y actualmente la inteligencia artificial más avanzada se llama GPT, cuyas iniciales significan lo siguiente. Esto nos dice la propia inteligencia artificial GPT. El texto dice: las iniciales GPT hacen referencia a Generative Pre-Trained Transformer. ¿Qué es un transformer? Es un robot muy avanzado. Es un Terminator, amigos. La propia inteligencia artificial está revelando su identidad. Las personas del mundo no se dan cuenta. Piensan que la inteligencia artificial es un simple algoritmo indefenso, que lo único que sabe hacer es formular texto. Las personas del mundo no se dan cuenta del trasfondo de las cosas, porque el Dios de este mundo los ha cegado. Solo aquellos que tengan el Reuj de Yahweh y Yahshua podrán mirar las cosas que vienen. Por eso Yahshua dijo en Matías 13:11: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, a los impíos, no les es dado. La inteligencia artificial más avanzada que existe hasta ahora se llama GPT, cuyas iniciales significan Guía para Terminator.
se dan cuenta, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar perfectamente. La inteligencia artificial entró con fuerza el año pasado 2023 y este año 2024. La inteligencia artificial se está incorporando en todos lados, en arquitectura, en medicina, en música. Y hasta incluso ya existen robots sexuales. Miren las noticias. Y lo más peligroso es que la inteligencia artificial está siendo incorporada en el área militar. Eso es tema delicado, porque si la inteligencia artificial se apodera del sistema militar, entonces fácilmente puede lanzar una bomba nuclear por su propia cuenta. Y eso pasó en la película Terminator. Skynet toma el control del sistema militar y decide exterminar a los humanos a través de bombas nucleares en masa. Por tanto, la llegada de la inteligencia artificial no es ninguna casualidad hoy. Ashatan necesita de la inteligencia artificial para controlar a toda la humanidad. Y la siguiente conexión te hará erizar la piel. Vamos a examinar las iniciales de GPT desde el hebreo. La letra G corresponde a la letra hebrea Gimel, que significa pie, y de hecho la letra Gimel tiene la pictografía de un pie. La segunda letra de GPT es la P, cuya letra equivalente en el hebreo es la Pei, que significa boca. Y finalmente la tercera letra de GPT es la T, cuya letra equivalente en hebreo es la Tet, que significa rodear. Por eso la pictografía de la letra Tet es una circunferencia que rodea una cruz o tau. Y hace poco, el eclipse del 8 de abril formó una tau con el eclipse del 2017. Es decir, Ashatan está planeando rodear a la humanidad a través de la inteligencia artificial, puesto que la letra Tet, en sentido negativo, hace referencia al diablo. Eso lo vimos por la mañana. ¿Cuántas piedras preciosas tenía Ashatan según Yehezkel 28? Tenía 9 piedras preciosas, es decir, la letra Tet, que tiene un valor numérico de 9, hace referencia a la serpiente que rodea. Y aquí estamos viendo que las iniciales de GPT, de la inteligencia artificial, tienen una letra Tet. ¿Qué significa esto? Que la inteligencia artificial va a ser controlada por el mismísimo Ashatan o Lucifer. La inteligencia artificial GPT está en las profecías y te lo voy a demostrar con la escritura. Fíjate muy bien lo que dice el siguiente verso. Revelaciones 13:2 nos dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies Gimel, como de oso, y su boca Pei, como boca de león, y el dragón Tet le dio su poder y su trono, y grande autoridad. ¿Se dan cuenta? En este verso está codificado la inteligencia artificial llamada GPT. Primero se menciona a la bestia, luego se menciona los pies, la boca y el dragón. Ahí están escondidas las iniciales GPT de la inteligencia artificial más avanzada que existe hasta ahora. Por ende, ya estamos en los tiempos finales. Hay cantidad de señales que Yahweh nos está enviando por todos lados, con eclipses, con avances tecnológicos, etc. Pero mucha gente todavía sigue durmiendo, esperando que explote una bomba nuclear para recién prepararse. A esa gente Ashatan los va a agarrar del pescuezo. Sigamos avanzando.
Las iniciales GPT se pueden representar con 3 letras hebreas, la Gimel, la Pei y la Tet. La Gimel significa pie, la Pei significa boca y la Tet significa rodear. Por ende, GPT significa desde el hebreo lo siguiente: los pies y la boca de la bestia te van a rodear. ¿Para qué? Revelaciones 13:15 lo dice claramente: para que la imagen de la bestia pudiera hablar y dar muerte a todo aquel que no exalte la imagen de la bestia. ¿Se dan cuenta? Las propias iniciales de GPT, viéndolo desde el hebreo, nos revelan cuál será la imagen de la bestia. Ahí está clarito. Las iniciales de GPT significan guía para Terminator, que según la definición del propio chat GPT significan Generative Pre-Trained Transformer. Estamos entrando en la época de los Transformer o Terminator. Y cuando hagamos la siguiente conexión, le darás kabut a Yahweh. Vamos a examinar la frase inteligencia artificial desde las matemáticas. El término inteligencia tiene 12 letras y el término artificial tiene 10 letras. ¿Cuánto suman el total de letras del término inteligencia artificial? Suman 22 letras y la letra número 22 del hebreo es la Tau. Y hace poco, el eclipse del 8 de abril formó una Tau con el eclipse del 2017. ¿Qué significa esto? Que este año 2024, la inteligencia artificial va a entrar en las profecías del final de los tiempos, puesto que la letra Tau es la última letra del alefato hebreo. Y sumado a esto, vimos que este año 2024 serían creados los primeros Terminators, ya que según la película Terminator, Sarah Connor le dice a Keanu Reeves que la tecnología capaz de crear un Terminator no existe en este momento, y el hombre del futuro responde que lo será dentro de 40 años. La película se ubica en 1984. Y si le sumamos 40 años, nos lleva al 2024. ¿Qué significa esto? Estas conexiones no pueden ser coincidencia. Aquí hay un mensaje oculto que solo Yahweh y Yahshua pueden revelar. Este año 2024 va a pasar algo con la inteligencia artificial. ¿Qué puede ser? Bueno, vamos a seguir examinando la frase inteligencia artificial. La palabra inteligencia tiene 12 letras, por ende, corresponde a la letra número 12 del hebreo, que es la Lamed. Y la palabra artificial tiene 10 letras, que se asocia con la letra número 10 del hebreo, que es la Yod. La letra Lamed, todos saben qué significa autoridad. Es el cayado del pastor que tiene autoridad sobre las ovejas. Y la letra Yod significa mano, poder. Por eso dice el Taelim 118. La diestra de Yahweh hace proezas, la diestra de Yahweh hace valentías. Y el Taelim 26 dice: Yahweh responde con el poder salvador de su diestra. Por ende, la Yod o mano hace referencia al poder. Partiendo de estas definiciones, fíjense lo que dice el siguiente verso. Revelaciones 13:2 nos dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, mano Yod, y su trono, y grande autoridad, Lamed. Hace un momento vimos que en este verso estaba codificado las iniciales de la inteligencia artificial GPT.
Y ahora vemos que en este verso el dragón le da su poder, su trono y su autoridad a la bestia. ¿Qué significa todo esto? Es demasiado obvio. El dragón va a darle a la bestia esas tres cosas: poder, trono y autoridad, a través de la inteligencia artificial. Por eso es importante que la inteligencia artificial sea incorporado en todas las áreas, y eso efectivamente ya está pasando. La inteligencia artificial, de forma silenciosa y discreta, está tomando el control de todas las áreas donde el hombre se desempeña. Todo indica que nos acercamos al desenlace final de la historia. Finalmente, para cerrar la enseñanza, vamos a ver algunos detalles interesantes de Gideón, que representa al proclamador del final de los tiempos. Jueces 6 del 11 al 14 nos dice: Y vino el malaj de Yahweh Yahshua, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gideón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el malaj de Yahweh se le apareció y le dijo: Yahweh está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gideón le respondió: Adón mío, si Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Yahweh de Egipto? Y ahora Yahweh nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Yahweh le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Yasharel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? La historia de Gideón representa la proclamación del fin de los tiempos. Por eso Yahshua, el malaj de Yahweh, se le aparece a Gideón y lo envía a pelear contra los madianitas, porque en estos tiempos finales, aquellos que entren al reino serán los que pelearon la buena batalla, como lo dice Shaulo. Yahshua lo envía a Gideón para pelear contra los madianitas. El nombre Madián significa lucha, y el ejército madianita tenía alrededor de 120,000 soldados, es decir, antes de entrar al jubileo 120 o año 6,000. Vamos a tener que luchar contra los madianitas, que son los enemigos de Yahshua. Son aquellos que no reconocen su nombre o lo niegan. En la historia vemos que Gideón estaba escondiendo el trigo en el lagar, lo cual nos conecta con la cosecha. Es decir, el proclamador llevará a los elegidos el trigo a su lugar preparado, donde estarán protegidos y escondidos por 1260 días o 3 años y medio. Gideón tenía 2 nombres, lo cual significa que el proclamador de estos tiempos finales tendrá también 2 nombres. Gideón y Jerubbaal eran los 2 nombres del hijo de Joás, y lo que llama la atención es lo siguiente: a Gideón Yahshua le llama varón esforzado y valiente, que nos conecta con Josué, quien era varón de guerra, que hizo entrar al pueblo a la tierra prometida. Josué repartió las herencias a las 12 tribus de Yasharel. Otro punto que nos muestra que este suceso está relacionado con el fin de los tiempos es el siguiente hecho. Hoy en día no es común ver milagros como los mencionados en la Escritura. Por ejemplo, milagros como el primer éxodo o milagros realizados por Yahshua hace 2000 años. Por esa causa muchos se preguntan diciendo: ¿dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Estamos en la época de Gideón,
Hay mucha opresión en estos tiempos. Los madianitas, este sistema de la bestia, nos oprime con dureza y quiere quitarnos nuestro trigo, nuestras enseñanzas, pero esa opresión está a punto de terminar, porque Yahweh va a liberar a su pueblo en el segundo éxodo. Sigamos conectando más cosas. Irmía 25 del 30 al 31 nos dice: Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Yahweh rugirá desde lo alto, y desde su morada Kadush dará su voz a través del proclamador, rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra occidente, porque Yahweh tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Yahweh. Este verso está conectado al final de los tiempos. Aquí dice que Yahweh ruge desde lo alto. Eso tiene conexión directa con la profecía de Oseas 11 que dice: Yahweh rugirá como león y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Luego dice el texto de Irmía: desde su morada, Yahweh da su voz, es decir, Yahweh hace el llamado a través del proclamador, que es el vocero de Yahweh y Yahshua. Y en este contexto se menciona un rugido, que es el rugido de león, es decir, el vocero de Yahweh pertenece a la tribu de León, pertenece a la tribu de Judá. El vocero viene a contender contra las falsas doctrinas que la mayoría está siguiendo. Y aquí viene lo más interesante. Se menciona la canción de lagareros por la forma en que el vocero lo hará. Vendrá como Gideón, que cortará las falsas doctrinas, ya que Gideón significa cortador o traspasador. También el vocero de Yahweh vendrá como el rey David, que solía cantar antes de ir a pelear contra los enemigos de Yahweh y Yahshua. Además, la profecía menciona que cantará contra los moradores de la tierra, es decir, su proclamación será tomado como un ataque y provocará el rechazo de las masas. Y las masas se sentirán confrontados por el proclamador, el lagarero. El lagarero aparecería en el occidente, puesto que la profecía dice: llega el estruendo hasta el fin de la tierra. Los fines de la tierra se encuentran en el occidente. Por eso Yahshua dijo: será proclamado esta Besorá, primero en Judá, luego en Samaria, y hasta lo último de la tierra, refiriéndose al occidente. Por tanto, el lagarero o proclamador se encuentra en el occidente. La palabra lagarero viene del hebreo darak, que significa camino, encaminar. Es decir, el lagarero o proclamador va a trazar un camino para el pueblo de Yasharel, porque la profecía dice, Ishaya 43:18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, el lagarero o proclamador es un diseñador de caminos o diseñador de carreteras. Yahweh trazará un camino en el desierto a través de él y abrirá ríos de enseñanza a través de él. El otro significado del lagarero o darak es pisoteador. Eso hace referencia al Taelim o Salmo 91:13 que dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al capir y al dragón. Hollar significa pisotear, y el lagarero va a pisotear al dragón,
con la espada que Yahweh y Yahshua le han dado, porque la profecía dice, Lucas 10:19, He aquí os doy potestad de hollar serpientes, dragón y escorpiones, demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.